Buenos días, chicos. Este día vamos a trabajar con otra temática que está programada para el desarrollo de este ciclo. En esta ocasión vamos a ya entrar respecto a los instrumentos de medición del enfoque cuantitativo. En este caso vamos a hablar acerca de la encuesta. Es importante utilizar esta técnica de recolección de información porque esta va a ser una herramienta que nos va a poder permitir eh, observar cómo los datos nos van a decir el comportamiento de las variables de el objeto de estudio que nosotros hemos decidido desarrollar. Entonces, básicamente la encuesta es una técnica que se utiliza y que trata de obtener información de varias personas en las cuales sus opiniones es importante que se deban de tener mucha importancia para el equipo investigador. A diferencia de la entrevista, una encuesta puede redactarse una gran cantidad de preguntas escritas y entonces me da mayor facilidad para tener comprensión de la información que estas personas están desarrollando. También hay que motivar a las personas que se encuestan para que sus respuestas tengan un alto grado de objetividad y que sean con realidad y certeza, porque a veces también hay personas que se sesgan y eso no es muy bueno porque no me da la información que yo necesito a la hora de desarrollarla. Es importante que toda encuesta debe estar bien organizada. Los datos que se recogen son actitudes, intereses, opiniones, conocimientos, comportamientos de las personas que se van a estudiar y las encuestas pues, deben ser anónimas, no se le debe de colocar el nombre. Se utiliza un cuestionario como un instrumento de recolección, obviamente, de datos para poder darme esos elementos. Entonces, eso es importante que vea la encuesta. Entonces, la encuesta es un tipo de eso, ¿verdad? Entonces, en términos bien generales, es un conjunto de preguntas que me determinan las actitudes, los intereses, las opiniones y los conocimientos de las personas que voy a estar estudiando respecto a un momento. ¿Qué pasos se lleva para su aplicación de la encuesta? Pues primero hay que definir el asunto a tratar. En este caso sería el tema que ustedes han decidido investigar. Una vez ya tengo ese tema desarrollado, después de realizar la operativización de las variables, entonces ya me voy a disponer a crear el cuestionario. Y eso, pues ustedes ya lo están trabajando, la operativización de variables. En este caso les dejé dejado una tarea allí, ¿verdad? En las notas, en el blog de notas del canal general de Teams, del equipo de Teams. Y pues solo veo que hay unos cuantos que lo han elaborado. Es importante que hagan ese ejercicio para que les dé mayor claridad. Ahora vamos a hacer la otra parte que ya con esta información nos va a servir. Entonces, una vez ya he terminado con la operativización de las variables, ya voy a elaborar el cuestionario. Este debe de ser acorde a las variables de estudio, ¿verdad? No me voy a inventar las preguntas. Debe ser objetivo en función de lo que yo quiero conocer. Luego también es importante realizar las preguntas con suficiente anticipación o tiempo. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a poder leerlas, observar si estoy preguntando lo que realmente es necesario y una vez ya tengo esas preguntas a tiempo, debo pasar a probarlas con anterioridad del cuestionario. Entonces pasa por una prueba piloto, o una etapa que se le conoce como la etapa de validación y confiabilidad para que esto tenga consistencia interna al estudio y el cuestionario y pueda tener una gran aplicación y no me sesgue a otros tipos de elementos. También no debe plantear demasiadas preguntas en el cuestionario, tampoco hay cuestionarios que son bien largos, por ejemplo, los de cuando se está midiendo, por ejemplo, nivel de estrés, ¿verdad? Que son una gran cantidad de dimensiones, a veces hay 50 preguntas, 70, pero bueno, como son indicadores que me van a dar índices, entonces pues son válidos, pero trate de no hacer muchas preguntas. Las preguntas del cuestionario deben satisfacer las necesidades del investigador, es decir, no voy a preguntar otras cosas que no quiera. Porque a veces otra persona le dice, pero yo hubiese querido que ustedes preguntaran eso, pero es que no es que estamos satisfaciendo el ego de otras personas, estamos buscando la objetividad para darle respuesta a las hipótesis planteadas en mi estudio. Hay que tener especial cuidado en la enunciado de las preguntas, ¿sabes? Cómo se pregunta y cómo la gente lo va a entender. Es importante eso. Deben de ser redactadas de manera sencillas. Nada de utilizar lenguaje técnico, a menos que la población a la que se va a encuestar tenga esa capacidad del lenguaje y del léxico que se va a utilizar. Todos los datos obtenidos en la encuesta sirven para tabulación y su respectiva instrumentación, es decir, todos los datos que yo
debo graficarlos porque me van a dar y observar el comportamiento de estas variables. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de una técnica de encuesta? Bueno, la ventaja es que es bien versátil, ¿verdad? Es decir, puedo utilizarla de diferentes formas y la capacidad de corrección de datos sobre una amplia gama de necesidades de información. Esa es esa ventaja. La desventaja es que el encuestado puede renunciar a suministrar información válida que se debe obtener. Si de repente yo digo, bueno, esto lo quieren saber yo, pero no se lo voy a decir, no lo digo. O digo esto, aunque yo sé que no es como lo estaba tratando. Entonces es una pequeña desventaja, pero si partimos desde esa duda metódica, pues esperemos de que siempre, por eso se trabaja con un nivel de error, ¿verdad? Estadístico, de 0.5 generalmente, o bueno, y en las ciencias más exactas, pues 0.1. Las personas que van a encuestar pueden ser incapaces de aportar información por múltiples motivos. Pueden ser elementos políticos, momentos sociales, no sé, pero eso también a veces sesga la información también, o porque está a favor de X candidato, en el caso que sea una encuesta de tipo política o de intención de voto. También el propio proceso de interrogación puede influir en las respuestas del encuestador. Por el cansancio, en el interrogatorio o la encuesta es demasiado larga, ya la gente empieza a darle a todo sí, sí, sí y no lee. Por eso es que es importante tener un cuestionario bien aplicado, sin tantas preguntas, pero que sea bien objetivo. Tipos de encuestas. Tenemos la personal. Esta tiene la ventaja que tiene un elevado índice de respuesta porque se hace así, cara a cara. Se conoce quién contesta, evita la influencia de otras personas, porque a veces hay personas, ¿y qué respondo? Pero no es necesario eso, debe responder de la manera objetiva. Se reducen las respuestas evasivas también, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que no hay que responder y el gestador puede hacer lo que responda sin presionarlo. Facilitar la autorización del material del auxiliar, es decir, se deja de una vez y no hay posibilidad de que se pierda. Se puede obtener datos secundarios. La desventaja es que es bien caro porque pues hay que andar buscando a la gente y hay que contratar encuestadores. La influencia del encuestador también, a veces la gente empieza a sesgar y quiere que le respondan como yo quiero y no es así, debe ser de manera objetiva. La necesidad de controlar los entrevistadores para evitar faltas y errores, también hay que capacitarlos porque un encuestador a veces puede cometer errores porque no tiene buena capacitación. También tenemos la telefónica. La ventaja aquí es una rapidez en la obtención de datos, porque se hacen las preguntas concretas y la persona está respondiendo. El costo es más reducido, ¿verdad? No es tan cara como la personal. Permite que el trabajo de las personas sea más accesible y hay un elevado índice de respuesta, más que en las postales, pero menos que en la personal. Es decir, porque la gente de repente, tengo huevo a responder, entonces cuelga y ya no. ¿Cuáles son las desventajas de la telefónica? Que hay falta de representatividad, es decir, personas que no están, no llamó y pues, no está y no contesta. Entonces puede quedar ahí como que esta no la puedo hacer. Brevedad del cuestionario y debe ser bien rápido porque si no, pues también el costo se eleva por la llamada. No se utilizan materiales auxiliares para que quede evidencia de lo que se está trabajando. Bueno, puede quedar la grabación, pero imagínense estar revisando 700 llamadas para ver si es, bueno, aunque se hace, el control de calidad es importante. Tipos de encuestas también hablamos del correo postal o electrónico, porque ahora ya el postal pues es bien poco, pero el electrónico se utiliza más. El costo es bien reducido, es de fácil acceso a las personas, el tiempo flexible del encuestador, se evita en lo posible la influencia del encuestador también, porque lo hace solito. La ventaja es bajo índice de respuesta. Vean, cuando ya me ha tocado hacer encuestas a nivel de redes, es muy bonito porque no voy a andar soleándome, pero las personas les da una pereza responder los cuestionarios y uno se está rogando sobre caso, sí, y de repente se te miente, dice, no, ya te lo llené. Y mentira, ¿verdad? No va a revisar porque queda un registro del correo y nada. Entonces toca andar rogando a la gente para que lo haga y cosa que debería hacerlo fácilmente. No existe seguridad de quién contestó el cuestionario. También puede ser, mira, tengo hueva, contesta esto tú, y la gente lo contesta a otro. La necesidad de datos de cuestionarios pequeños, falta de representatividad también. Es decir, vean que también tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. El instrumento que se utiliza para la recolección de datos en encuestas es el cuestionario. Este es un instrumento que obviamente que es importante y que el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales debe tener una técnica desarrollada, ¿verdad? La investigación de carácter cuantitativa casi siempre para el desarrollo. El cuestionario, obviamente, pues consiste en una serie de preguntas que tienen relación con las variables que me van a dar información. Las ventajas, ves que es un costo relativamente bajo,
Debe proporcionar información mayor número de prioridad, fácil de obtener, menores requerimientos personales y mayor posibilidad de mantener. Elimina también los sesgos que se introducen al encuestador. Desventaja, es poco flexible, con la información puede variar y profundizar. Si el cuestionario se envía por correo, es posible que no se devuelva. Y también no llega un momento en que no se permite aclarar dudas, ¿verdad? La persona puede tener, ¿y qué respondo aquí? ¿Y esto por qué preguntan? A lo mejor el encuestador puede trabajarlo. Entonces, se debe tener grandes muestras también para que sea válido. Tenemos cuestionarios que son restringidos o cerrados, es aquel que solicita respuestas breves específicas y estas pues, no deben de alterar el comportamiento a la respuesta, es decir, que no se puede ampliar. Estas respuestas piden ser contestadas generalmente a veces de dos alternativas o dicotómicas, sí o no, ¿verdad? Como ya lo hemos mirado en las clases anteriores, varias alternativas de respuesta donde señale una o más ítems de categoría, es decir, que de repente le puedo dejar un espacio si hay otra alternativa, o puedo tener más de tres policotómicas. Como no es posible proveer todas las posibilidades, entonces conviene que agregar otra categoría, otro o ninguna de las anteriores, ¿verdad? También el caso que eh, el encuestador perdón, el equipo investigador lo define de esa forma. En otras ocasiones también el encuestador tiene una jerarquía de opciones y asignar un puntaje a cada una de estas. Esto va a depender cómo usted ha diseñado su escala, ¿verdad? Si es un índice, si es un valor, así como se observa en la operativización de las variables. El cuestionario no restringido son preguntas abiertas y no delimitadas de antemano por el encuestador, perdón. Y entonces el problema de las preguntas estas es de que como queda abierto, las personas pueden escribir todo lo que quieran. También aquel solicita una respuesta libre, es decir, la persona debe responder como quiera y la redacta a su propio sujeto dependiendo de su capacidad, su conocimiento y sus actitudes, sus percepciones, sus prejuicios, todo eso. Proporciona respuestas de mayor profundidad, claro, pero es difícil tabularlas porque cada pregunta que estas personas puede ser una nueva categoría de análisis y eso me va a ampliar. Si yo tenía previsto nada más una variable, por ejemplo, la variable percepción de intención de voto, que ya sé yo si va a votar por X, 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 pero si aquí la dejo abierta, puede poner más personas. No, yo no voy a votar por esto, sino que voy a votar por esto. Entonces ya se vuelve otro agregado más. Y si otra persona dice que va a votar por esto, entonces se vuelve otro agregado más. Así que esa es la desventaja que tiene. Hay cuestionarios que son mixtos, que también consideran preguntas abiertas, pero también cerradas. Puede ser de que en una le ponga eh, de cuáles de las opciones usted considera correcta y ahí la marca y aparte le deja un espacio otra que considere y puede contestar tanto la anterior como la que usted le está solicitando. Vamos a ver los modelos más adelante del cuestionario. También requerimiento para la construcción de un buen cuestionario es importante. Debe ser una lista de aspectos de las variables, es decir, eso está en la operativización. Si no hace una buena operatización de variables, no va a poder obtener buenas respuestas. Determinar el propósito del cuestionario se refiere a un tema significativo. Estas son generalidades, es decir, ya vamos a ver cómo queda un instrumento finalizado, ya los voy a mostrar en otro momento. Señalar el título del proyecto, a qué se refiere, ser específico, especificar algunos datos generales instructivos de la fecha, del nombre, del encuestador, establecer mejor secuencia del aspecto de los temas, los términos importantes deben estar definidos y el cuestionario no debe ser demasiado largo, ya lo decíamos anteriormente. Es conveniente reiniciar el cuestionario con preguntas difíciles o muy directas, ¿verdad? Es decir, cuando usted lo inicie, trátelo primero, si es mujer, si es hombre, bueno, ahí lo vamos a ver cómo quedan estos elementos. Perfecto, entonces esto es lo que tenemos para esta semana. Vamos a trabajar acerca de los cuestionarios, vamos a estar pendientes de cada uno de esos elementos.